Advertencia. Este podcast puede causar alergia a la corrección política, picazón de conciencia y ataques de pensamiento crítico. Aquí no venimos a quedar bien con nadie. Venimos a decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Bienvenidos a Políticamente Descorrecto, donde el único principio es no tener principios. ¿Qué hay, banda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a su programa, su podcast Políticamente Descorrecto. Este es el episodio 4 y en esta ocasión me acompaña un buen amigo que antes me había invitado él a su podcast, que también es un proyecto relativamente nuevo, no tanto como el nuestro, pero sí más o menos, y ahora yo lo invito a para que también participe. Es un buen amigo, mi amigo Gilberto. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Gil? Así como la chaviza. ¿Cómo estamos? Bien, a todo dar, pues aquí con el gusto de saludarte, de saludarlos y bueno, pues aquí estamos a la orden, lo que se ocupe. Hecho. A ver, lluvia de preguntas para conocer tantito a mi buen Gil. ¿Tu nombre completo, Gil? Bueno, yo soy Gilberto Pizarro Hernández y soy abogado. Okay. Y bueno, pues me dedico a litigar algunas otras cuestiones de organizaciones de la sociedad civil con algunas causas y bueno, pues aquí estamos a la orden. Casado, ¿verdad? Sí, soy casado, ya dicen que con la misma. Sí, con la misma, ya hace 25 años. Ok, eres católico, apostólico, romano, ¿verdad? Sí. Soy católico, hueso colorado. De hueso colorado. Eso. Y en cuanto a política, ¿cuál es tu posición, Gil? ¿Derecha, izquierda, centro? ¿No tienes ideología? Yo creo que actualmente pues ya podemos decir que ya no está tan claro cuáles son estas posiciones, ¿no? Las posturas. Yo diría que soy más bien conservador. Okay. Soy humanista, es decir, para mí el centro del gobierno, de la sociedad, pues está en el hombre, en el ser humano. Y la sociedad tiene que estar para él, ¿no? Y más bien por eso soy humanista y conservador. Órale, va. Bueno, para la audiencia en general, Gil y yo tenemos, ¿qué será, amigo? Yo creo que la primera vez que nos vimos fue como en el 2018, ¿no? Sí, ya tiene un buen rato. Que nos vimos en un café, si no estoy mal, ahí por la huerta, ¿no? Cierto, aquí en Morelia. Cierto. Creo que fue la primera vez que nos vimos hace como ya 6, 7 años más o menos, pero no habíamos empezado a tener una relación así como de amistad o de trabajo hasta hace, ¿qué serán? Unos 5 años, en el 2020, 2021, por ahí, ¿no? Sí, 2021. 2021 Acaba por ahí. de terminar la pandemia. En donde ya pudimos concurrir en un proyecto político. Gil, de hecho, fue candidato a la presidencia municipal aquí en Morelia. Y bueno, pues ya ahora un muy buen amigo con el que podemos platicar de un montón de cosas. En muchas cosas coincidimos, pero aunque pudiéramos pensar que de estos 4 episodios que hemos tenido, quizá Gil es el personaje con el que más afinidad política pudiera tener. La verdad es que hay varios temas en los que no. Pues Gil también tiene su propia forma de pensar y yo tengo la mía, pero me late que en que vamos a platicar el día de hoy sí vamos a coincidir. A lo mejor casi en todo. Bueno, el tema es la relación México y Estados Unidos. Hay un chingo de cosas que podemos hablar de la relación, pero me quiero meter en las cosas más picantes. Vamos a tratar de meternos en los temas del momento y las cosas más picantes, lo que se ha hecho más conocido para el público en general, vamos a llamarlo así. A ver, primero, mi Gil, ¿te consideras tú pro o contra Trump o no eres ni pro ni contra Trump? Yo me considero en una parte, sobre todo ideológica, sí a favor de Trump. Okay. Porque él pues también tiene algunas políticas que ha desarrollado de tipo conservador. Me parece que sobre todo en el tema de la verdad, buscando que las cosas objetivas se mantengan y no este tema de la cultura woke y algunas otras situaciones con las que incluso ha ido ya en contra, ¿no? Ya hemos visto que les está cortando el presupuesto a las universidades que tienen baños trans y luego ya negó también la oportunidad de que los deportistas que son trans participaran en algunos de los deportes, pues para los atletas. Y bueno, me parece que yo en eso coincido con Trump. Okay. Hay que aclarar también que, bueno, pues es un populista, ¿no? Eso lo tenemos que decir tal como es. Y en algunas cuestiones populistas, pues no voy, ¿no? Porque me parece que también el gobernar un país, pues tiene que ser apegado más hacia el servicio, hacia que la gente realmente tenga o pueda ir disfrutando de un bien común y no de estos gobiernos un poco como populistas. Ok, entonces digamos que eres más pro Trump que contra Trump. Sí, soy más pro Trump. ¿Vamos a poner aquí un 70-30? Yo creo que un 70-30. Un 70-30. Ahora vamos del otro lado de la moneda. Claudia Sheinbaum, pro Claudia, contra Claudia o neutral.
Yo creo que aquí sí definitivamente voy a estar en contra. Sí, Ok. hay muchas cosas que me parece que rebasa el tema del populismo, Ok. va a caer a la demagogia y porque además yo creo que ni siquiera forma parte de su actuar lo que dice, ¿no? O sea, hay una incoherencia total, no solamente en Claudio Sheinbaum, sino que en todos sus correligionarios, es decir, todos sus seguidores, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he sido alguien que estoy deseado abierto al diálogo, no tengo conflicto con nadie, es decir, yo puedo sentarme a platicar aquí con algún cuatroteísta, pero podemos dialogar lo que sea, pero simplemente no coincido, ¿no? No estoy de acuerdo con estas políticas públicas que le venden a la gente lo que quiere oír. Ok. Digamos en un porcentaje 100% en contra. 99%. Para no No hay caer en que, 100%. hay que dejar ahí las excepciones. Ok. Bueno, ahí diferimos un poquito. Fíjate que en el caso de Trump, yo creo que estoy un 50-50. Hay cosas en las que, como tú comentas, su posicionamiento anti-woke, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con Donald Trump. Pero no estoy de acuerdo en muchas otras cosas más. Por ejemplo, su manera, por lo menos en el discurso de manejarse contra los migrantes o inmigrantes, y específicamente con los mexicanos, definitivamente no lo comparto. Y algunas otras formas, su manera de negociar, me parece que es totalmente antipolítico y lo que eso conlleva, ¿no? Porque tiene que ver con una relación diplomática, cordial, de respeto. Y a pesar de que uno pudiera decir, a ver, ¿qué más da? Es mejor que se muestren como son y que sean duros y que no nos vengan a ver la cara de güeyes, ¿no? De que según son buena ondita y la llevan a todo dar y llevan una vida doble, ¿no? Atrás Sí. de esa buena ondita, de esa cara amable, son unos desgraciados. Lo cierto es que siempre es importante guardar una relación de respeto y como un político del calibre de Donald Trump, el político quizá más importante del mundo, pues tienes que guardar las tablas con tus semejantes, ¿no? Todo lo que se dice desde arriba del poder es muy importante que se cuide porque las formas y el fondo importan en política y definitivamente nunca voy a estar de acuerdo con la manera de comunicar tan laxa que tiene este amigo en donde sí ya raya, pues no, ya no solamente digamos en el ofender al prójimo, sino ya en comentarios pues de este tipo de descalificativos que no me agradan mucho, que son pues sí, digamos, clasistas, racistas, xenófobos, etcétera, ¿no? Ahora, del lado de Claudia Sheinbaum, fíjate que yo creo que también más o menos estoy igual. Yo estoy más o menos en un 50-50. Es más, hasta creo que le voy a dar un 60-40 a favor. Okay. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que Claudia, muy en el fondo, esa es mi interpretación, ella no le interesa abanderar los objetivos de la agenda woke o la agenda progresista globalista. Eso es lo que yo percibo. Ella está más metida en otros temas, lo cual yo celebro porque la realidad de las cosas es que lo que abarca la agenda progresista, la agenda wokeista, lo cierto es que no es una agenda que sea de relevancia para el grueso de la población. O sea, no, en el podcast pasado comentábamos y de prácticamente todos los temas que pueda abarcar esta agenda, incluyendo el feminismo, pues no están ni en el top 10 de los problemas más lacerantes para la población mexicana. Y casi puedo asegurar que es lo mismo para cualquier país y para cualquier población. Por lo cual, qué bueno que un político diga, a ver, esto no es tan importante, sí, a lo mejor comparto el discurso o estoy obligado a compartirlo porque pues es izquierda y el movimiento del que emana, pero pues vamos a dejarlo un ladito y vamos mejor a enfocarnos a cosas más importantes. Pero aún en esas cosas importantes hay cosas, la atención contra la inseguridad, combatir la pobreza, la transparencia, tantas cosas importantes, hay cosas en las que pudiera estar de acuerdo y no. Y ahí concentrándome en eso, te digo, un 60% a favor y un 40% en contra. Pero bueno, entiendo tu punto y entiendo el de muchas personas que le dan mucho foco y mucha importancia a la agenda progresista o a la agenda wokeista. O aunque no sea esa, hay gente que se clava específicamente en un tema y resume ahí, o bueno, casi resume ahí su simpatía o no con cierto político, ¿no? Pero, a ver, me quiero meter un poquito a esto. No sé si tú compartas conmigo, Gil, o no, que para políticos o para ciudadanos que pudieran compartir tu ideología o la mía, yo sí claramente me identifico más con una ideología de derecha y lo que eso se puede entender también de extracto conservador, claro, a favor de la familia, de los valores, etcétera. Para perfiles como los nuestros, pudiera
entenderse, interpretarse para gente externa, que nosotros resumimos la política en eso, o sea, en que no, a ver, si son feministas, ya no quiero ser político. No, si son a favor de los homosexuales, ya no quiero. Y al menos para mí no. Yo dentro de esa ala me considero alguien moderado. O sea, sí le doy o trato de darle su justa importancia a este tipo de temas. Por supuesto que me importan, los estudios, los platico, los dialogo, los debato, pero no resumen, es más, ni siquiera un porcentaje importante, digamos, de lo que realmente a mí me interesa debatir. Entiendo. Y lo que creo que se necesita hablar para la gente, para el beneficio de nuestro país, para el beneficio de nuestra sociedad. ¿Tú qué pudieras decir al respecto del tema? ¿Sí te define? ¿Crees que es muy importante, menos importante? ¿Cómo lo ves? No, qué bueno que lo comentas así, mira, porque de repente pareciera ser que, bueno, por mi postura conservadora, lo único que me pudiera importar quizás, y por lo que estuviera yo en contra de estos gobiernos de izquierda, y además ya una izquierda neoizquierda, ya una izquierda distinta más en las ideas, en esta revolución de las conciencias que ellos hablan, no es solamente el tema de la cultura woke, de la cultura de las ideologías, del progresismo, sino que si tú te fijas, que esa es la otra ala por la que también yo estaría mucho en contra, es porque ellos tienen este giro del comunismo ideológico, del socialismo ideológico, tanto así que ellos participan directamente del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, pues los que no lo saben, lo podemos googlear y de repente ahí luego nos sale, es esta parte de grupo de países, sobre todo de intelectuales de izquierda, que han venido conformando un grupo de poder para inmiscuirse en toda América Latina. Lo que era antes el Foro de Sao Paulo. Lo que era el Foro de Sao Paulo. Y entonces sí llevar a los gobiernos al poder, ¿no? Quiero decir, a la izquierda. Y entonces ahí vamos a encontrar una agenda política en la cual vamos a distinguir ciertas acciones como las hemos visto en México. Tal cual como ha sido esto de concentrar el poder en una sola persona. Eso me parece que a cualquier gobernado no le gusta, ¿no? ¿Por qué se va a concentrar solo en una persona? Y lo vemos como ha controlado ahora ya prácticamente los tres poderes. Eso no lo digo yo, lo dicen los hechos. Y otra cosa que no me parece mucho de este socialismo ideológico es esto de meterse el Estado en muchas de las cosas privadas. O sea, todo lo quiere estatizar, entonces se mete a la familia y quiere gobernar dentro de la familia, quiere decirnos a los padres cómo eduquemos a nuestros hijos y además formar esto que ellos llaman muy bien la revolución de las conciencias, que es adoctrinar a todas las nuevas generaciones con una historia que realmente no es la que originalmente conocemos y por otro lado decirles por dónde ir, ¿no? Creo que ese puntito entraría en toda una diferencia de conceptos de gobernar, ¿no? Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el tema de la economía, tiene que ver con el tema de educación, incluso con el tema de salud, ¿no? Que no han podido resolver desde que, pues digo, tampoco otros gobiernos lo habían podido resolver, pero me parece que un tema tan importante para los mexicanos que no se resuelva, pues me parece que ahí es donde no le doy estos puntos que tú le das, ¿no? Sí, no, totalmente. No, yo tampoco se los doy. Ahí yo también coincido contigo. Es un tema además que me apasiona, pero va a ser motivo de otro podcast porque es un tema bastante complejo, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, tengo otra percepción porque creo que rebasa incluso el propio concepto de las izquierdas. Yo creo que la izquierda, en ese caso en particular, es el tonto útil de los intereses económicos de los poderosos del mundo, que no son precisamente de izquierda, son capitalistas. Como dicen por ahí los americanos, quieres dar con el fondo del problema, follow the money. Y bueno, ya rebasa el asunto incluso de las izquierdas. Entonces, bueno, es un tema muy interesante, valdría la pena a lo mejor en otro momento debatirlo, pero me quiero meter en la relación México-Estados Unidos. Uno de los puntos lacerantes y además muy en boga ahorita, la política inmigrante de Donald Trump. ¿A favor, en contra de lo que está haciendo Donald Trump, en contra de los inmigrantes? Bueno, ya que traes porcentajes, yo le voy a dar como un 70 a Trump. ¿A favor? A favor. En la política inmigrante. Sí, y te voy a decir por qué. Es que hay algo muy claro. Hay algo muy claro. Si tú lo trasladas a tus intereses y lo trasladas a tu casa, tú no quisieras
invitar a cualquiera que llegara a tu casa a que participara con tu familia, a que le abriera las puertas totalmente si no sabes quién es, o bueno, aunque ya lo conozcas, que vaya a causar ciertos problemas a tu casa. Si lo hacemos de lo macro a lo micro, ¿no? Es decir, del país de Estados Unidos a tu casa. A mí me parece que Estados Unidos es Estados Unidos, o sea, no tenemos por qué los mexicanos renegar de las políticas públicas de un país que no es el nuestro en primer lugar. Debemos de renegar de las políticas públicas de nuestro país, porque si nos hemos ido a Estados Unidos es porque nuestro país no nos han podido cumplir. Entonces, bueno, nos vamos a un país, nos tenemos que someter a las reglas de allá. Yo estaba viendo ahora, como lo voy a comentar como algo de ejemplo, estaba viendo que le quitaron la visa a Natanael Cano. Y resulta que él tenía una visa porque se hizo pasar como un cantante cristiano, alguien que cantaba música religiosa. Sí canta música bonita. No sé, yo la verdad, también en eso no vamos a coincidir. No es cierto. Entonces resulta que le quitan la visa y yo digo, si no estás en México, compañero, o sea, ¿cómo se te ocurre ir a hacer eso a Estados Unidos? Sí, y sí. eso pasa con los mexicanos. Oye, pero qué gacho que es esta frase, ¿no? Que digas, no estás en México, o sea, aquí sí se permite y allá sí te castigan. A ese punto voy, o sea, ¿por qué vas? Primero, pues México ya sabemos cómo somos, ¿no? O sea, desgraciadamente no hemos sabido tener orden, disciplina, entender esa cultura de la legalidad, de hacer caso. Y sí. En cambio, en Estados Unidos hay un orden, hay algo pues que normalmente se aplica, que es la ley, y entonces resulta que los que van a hacer el desorden, por no decir el desmadre, pues son los mexicanos. Claro, hay muchos otros de Centroamérica, no solamente son los mexicanos. Entonces, ¿qué dice Trump? En su campaña dice, vamos a recuperar la grandeza de América, ¿no? O sea, una frase contundente y vuelve al nacionalismo. Yo creo que en cierta parte tiene razón, amigo. ¿Por qué? Porque es su país. O sea, si nosotros no somos de ese país, ¿por qué vamos a ir a querer que allá nos den la hospitalidad que no nos dan aquí, que nos den los apoyos que no nos dan en México? En esa parte creo que yo por eso es que esta política que tiene Trump, estoy hasta cierto punto a favor. Bueno, yo conozco muchos mexicanos que ahora ya tienen hasta la nacionalidad americana o norteamericana, que ellos dicen, ya no manden a más mexicanos. O sea, ellos mismos dicen, es que ya detengan toda esta ola de gente que viene, porque pues yo ya estoy cómodo, yo ya estoy aquí, yo ya soy norteamericano. Es más, ya detengan a los mexicanos, ¿no? Cuando son mexicanos ellos mismos. Entonces, pero sí me parece que nosotros no estamos en una postura como para criticar este nacionalismo que tiene Trump. A mí me parece eso. Correcto. A ver, yo voy a tratar de hacer un comentario primero diciendo que casi estoy en concordancia contigo, amigo. Yo estoy un 50-50 igual. Estoy 50% a favor de la política que está mandando nuestro amigo Trump en contra de los inmigrantes o de la inmigración, y 50% a favor. 50% en contra, 50% a favor. Pero sí quiero hacer un comentario, aclarar. No soy pro Trump, o sea, dentro del mundo, digamos, de quienes se puedan identificar o los identifiquemos como de derecha, conservadores, no es mi persona favorita. Y sí, particularmente porque yo me considero una persona patriota y por supuesto que a mí me caga la madre que hablen mal de México, más cuando hablan sin sentido. Y la verdad es que Trump ha hecho varios comentarios sobre los mexicanos que a cualquier mexicano yo creo que nos hierve la sangre, porque generalizar que los mexicanos son unos delincuentes o que los inmigrantes se van para allá que son unos delincuentes por un acto de ilegalidad, porque sí lo es un acto ilegal el brincarte a otro país sin el debido proceso, no por eso te va a definir como un criminal, claro, en la extensión de la palabra. No es lo mismo asesinar a una persona, robar un banco, a, no sé, robarte una manzana por hambre en el tianguis, ¿sí me explico? Claro. O sea, hay niveles dentro del asunto y eso es lo que hablaba hace rato de cómo te comunicas. Y un político de la altura de Donald Trump, entiendo que es un populista, como tú lo comentaste, su manera de conectar con su electorado, pero tiene que entender que no va nada más a eso. O sea, él ya una cosa es ser candidato y otra cosa es ser gobernante. Y bueno, la etapa de la candidatura se la puedo entender. Creo que hay límites que no se deben de rebasar. Eso es uno de los límites que yo creo que no se deben de rebasar, porque sí es algo que lastima a una nación completa y además una nación hermana. Pero bueno, en todo caso, lo pudiera relativamente justificar en campaña. Siendo gobernante no le veo sentido. O sea, es meterse en problemas de gratis siendo quizá el representante de la nación más poderosa del mundo. Ahora, dicho lo anterior, que aclaro, no soy pro Trump,
sí estoy a favor en un 50% de las medidas que acabas de comentar, porque, a ver, él está en todo su derecho de defender la ley americana. Y la ley americana, así como la ley mexicana y como prácticamente la ley de cualquier país, tipifica como un delito el que de que un extranjero cruce a tu frontera sin el debido proceso. No, sí. Es un delito. Estás haciendo algo de manera ilegal en el país a donde tú estás queriendo llegar. Y eso tiene un castigo que en la mayoría de los casos, no sé si en todos, es incluso hasta pena de cárcel, si no estoy mal. Entonces, el hecho de que tú digas, a ver, no vamos a hacer más ni menos, o quizás sí un poquito más, el punto es que ahora sí se va a ejercer la ley y vamos a castigar a quienes cruzan nuestra frontera de manera ilegal, está en todo su derecho. Y ojalá si lo hicieran, no él, todos los políticos, todos los ejecutivos de todos los países del mundo, con esa y con todas las leyes, que se respete la ley, el Estado de Derecho, que es justo de lo que adolece nuestro país en esta política facilona de, no hay pedo, está en la ley, pero pues podemos hacer lo que nos hinchen las bolas, ¿no? No, a ver, señores, aquí se respeta. Y si algo sí puedo yo reconocer como mexicano desde acá hacia Estados Unidos, su sistema de justicia, que también tiene muchas cosas que mejorar, es que por lo menos sí tiene muchísimo más credibilidad que la mexicana. O sea, porque, como dices tú, aquí el mexicano hace un delito, ejemplo, tira basura y le vale madre, porque sabe que aunque la ley dice que está prohibido, pues igual una mordida o no pasa ni madre, no le va a decir nada, o no va a pasar más allá. Pero si eso lo hace en Estados Unidos, le va y le va mal. Entonces ahí sí se cuida, ¿no? Porque o sea, no es un tema de cultura nada más, es un tema de conciencia, de que el mexicano sabe que aquí la puede hacer y no pasa nada, y allá si la hace, la paga. Entonces, yo respeto esa parte de que diga, a ver, respeten mi país y no voy a permitir que venga a cruzarse ningún ilegal a este país. Ahora, ahí voy a hacer otro zoom. La izquierda maneja esta política simplona en donde pulveriza al ciudadano y a la ciudadanía a tal grado en donde prácticamente te quieren hacer perderte de quién eres tú. O sea, de que ni siquiera tengas conciencia de quién realmente eres tú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso en particular de la inmigración, pues se la llevan al extremo de decir, es que a ver, el mundo es de todos. No deberían de existir fronteras. Aquí todos deberíamos de poder cruzar para allá y para acá. No se debería de criminalizar. El fenómeno social de la inmigración es un derecho hasta natural. Así lo han llegado a comentar a ese grado. Y es vivir en un mundo de fantasía, ¿no? Es como la canción esta, creo que era de Dana Paola, ¿no? Del mundo de caramelo, ¿no? La de Imagina de John Lennon. Oye, algo así, ¿no? Porque sí se oye bien chingón, ¿no? Pues a toda madre, pues ojalá y no tuviéramos que usar ropa, pues para qué andar todos encuerados en la calle y poder entrar a las casas de todos y que viviéramos como en la época de la caverna y ojalá no tuviéramos que estudiar, pues que a toda madre, ojalá no tuviéramos que trabajar, ojalá no tuviéramos que hacernos responsables de tu familia, pues sí, a toda madre, suena bonito en la imaginación de esta gente idiota, porque no tengo otra manera de decirlo, pero lo cierto es que para que el mundo funcione con gente civilizada y gente consciente, necesitas poner reglas, claro. Y más aún cuando el instinto del mal está dentro del ser humano, está presente. Entonces, no por otra cosa, pues se crea el Estado, ¿no? Que es desde mi definición, es un mal necesario, porque es una manera de poder limitar el accionar de la ciudadanía, y no por ello hay penas a través del Estado que limita el accionar de cada ciudadano en particular. Ahora, el hecho de decir que ahora sí que las nacionalidades deberían de desaparecer y que no debería de ser un crimen el poder cruzar a otro país de manera ilegal, pues va de lo mismo, porque tu nacionalidad es parte de tu identidad. Y el hecho de que tú quieras que una persona no tenga identidad es muy peligroso. Hoy vemos cuántas personas no caen en depresión, cuántas personas no caen en problemas psicológicos, sociales muy fuertes, justo por eso, porque no saben quiénes son. Falta de identidad. Y vaya, es quizá la pregunta más complicada de responder en filosofía. Tampoco se trata de decir de manera simplista, pues esto eres tú y ya. No, pero sí por lo menos que tengas un norte. Porque imagínate lo que sería que todo el mundo no viviera en un norte de quiénes somos. O sea, estaríamos viviendo literal en una caverna en donde cada quien pues, resulta ser un total desconocido, sí. Ya no del otro, sino de sí mismo, haciendo cualquier pendejada por la vida, y lo peor, sin leyes y sin reglas que te digan, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Entonces, es claro que hay ciertas situaciones o ciertos conceptos que son parte de tu definición, y el querer hacerlos omisos, pues no te hace más que un estúpido, un imbécil, porque, a ver, es claro que por más que quieran hoy definir que el sexo o el género no lo representa tu biología, a ver, yo soy un hombre, no hay que ser un genio, aunque hoy
no puedan definir qué es un hombre y qué es una mujer a la izquierda, pero es claro que yo soy un hombre, que me estoy quedando pelón, que soy moreno, que soy mexicano, que soy medio mal hablado, que soy político, que... O sea, esas cosas ahí están. Es objetivo. No es como... Exacto, es objetivo. No hay que meterle más retórica. A ver, métele retórica a otra cosa. Filosofemos. Hay un chingo de cosas a las cuales filosofar, pero meterte al grado de filosofar para justificar que puedas cruzar a otro país de manera ilegal es una estupidez que sí abandera principalmente la izquierda, pero hoy es el comentario comodín. La gran mayoría, por lo menos en las redes sociales, defiende eso, ¿no? De, nah, no es un crimen. ¿Y qué sería? Y quiero meterme a esta pregunta, Mijil, para que me digas tú tu opinión. ¿No se han puesto a pensar los americanos qué sería de Estados Unidos sin los mexicanos que viven allá? A ver, respóndenos eso para la gente que ha hecho esa pregunta y dicen, a mí se me hace muy pendeja, pero a ver, ¿tú qué responderías a esto? ¿Qué sería de Estados Unidos sin los mexicanos que viven allá? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? ¿Estaría igual? Bueno, pues finalmente los mexicanos han hecho una aportación importante en mano de obra. Sin embargo, bueno, pues Estados Unidos se ha forjado como una nación independiente a partir de su fundación. Y yo creo que si no hubiera habido los mexicanos, no hubiera pasado esto de que hubiera habido migrantes mexicanos, yo creo que hubieran migrado o de otro lado o los mismos estadounidenses se hubieran forjado en ese trabajo, ¿no? O sea, a mí no me parece que porque no hay mexicanos que hayan ido a Estados Unidos a trabajar, Estados Unidos tuviera que ser otro país, otra nación. Yo creo que no. O sea, no veo relación entre que los mexicanos han forjado la cultura y el país de Estados Unidos. No me parece que esto sea así, ¿no? Finalmente los mexicanos han sido una parte importante de la producción, de la economía de Estados Unidos, pero hasta ahí. O sea, hay muchos otros grandes producciones que han forjado Estados Unidos como tal, ¿no? A ver, yo sí te voy a decir qué sería de Estados Unidos sin los mexicanos. Lo mismo. Pues, lo mismo, más, menos, pero lo mismo. ¿Por qué? Porque sería tanto como decir, ¿y por qué que acá que hay más mexicanos? Allá hay cerca de 40 millones de mexicanos. Acá tenemos ya prácticamente 130 millones de mexicanos. Pues si los mexicanos y 40 millones de cabrones allá pudieron hacer una nación tan grande como Estados Unidos, según estos güeyes, ¿por qué acá 130 millones de mexicanos no hemos podido hacer algo siquiera similar, no? Sí, Es una retórica muy pendeja. Sí. Y la otra es, Estados Unidos tiene más o menos una población per cápita de 340 millones de personas. Para más o menos 40 millones de mexicanos que hay allá, es aproximadamente el 10, 11, 12% más o menos. ¿Cómo chingado vamos a suponer que la mano de obra del 10% de la población ha hecho lo que es la nación quizá más poderosa del mundo en la actualidad? O sea, insisto, quieren llevar el discurso, mi querido Gil, al terreno de lo romántico, ¿no? No, suena toda madre. De victimizarlos. Los mexicanos allá somos unos chingones y la mano de obra allá. ¿Y por qué acá no lo han hecho? Sí. ¿No? Es esta narrativa que yo he dicho sobre hacerse víctimas. O sea, la izquierda, cuántos grupos vulnerables los ha abanderado y dice, no, es que siempre hay un opresor. Y aquí el gobierno de Estados Unidos es el opresor y la víctima son los trabajadores migrantes que pues están padeciendo esta política, ¿no? Pues sin embargo, te repito, yo creo que incluso dentro de mismo México hay una doble moral. Si tú te fijas, tradicionalmente cómo ha tratado México a los centroamericanos. Sí. O sea, yo creo que peor que Estados Unidos. Sí. O sea, nada más basta que crucen la frontera para que empiecen a ser robados, violados y una serie de atrocidades que han hecho las autoridades mexicanas con los centroamericanos. Entonces no podemos ni siquiera tener moral, digo, hablando en cuanto al Estado como México, para decir que Estados Unidos tiene una política pública en contra de los mexicanos y que viola derechos humanos, ¿no? O sea, toda la vida hemos violado los derechos humanos de los centroamericanos. Sí, totalmente. A ver, yo lo único que estoy de acuerdo en esta política, en desacuerdo en esta política contra los inmigrantes de Donald Trump es en el discurso, en la forma. O sea, sí me parece que rebasa la línea del respeto, pero por mucho, y que se lo podría ahorrar. No hay necesidad de hacerlo. Basta con ejecutar acciones como las ha hecho, pero bueno, también pudiera de alguna otra forma justificar la forma en que se ha lanzado tan agresiva en su discurso, porque desde el discurso sí ha espantado la migración a Estados Unidos o la inmigración hacia Estados Unidos.
Pero ya los datos son otra situación, mi querido Gil. A ver, por ejemplo, hoy se reporta que en lo que va del año se ha reducido el flujo de migrantes desde México, no solamente mexicanos, centroamericanos y demás que llegan a México y buscan cruzar, se ha reducido en un 90%. Mucho ha tenido que ver lo que ha hecho México, pero México lo ha hecho por presión de Estados Unidos. Claro. Pero yo creo que también mucho ha tenido que ver el horror que se ha vendido a nivel mundial de puta, si llegas acá, la parte mediática, te van a perseguir y te van a hacer caca y te van a regresar a tu país, y pues yo creo que mucha gente ya no necesita de las redadas mexicanas para deportar inmigrantes, porque dicen, mejor no me arriesgo porque la cosa está cabrona. Sí. Pero bueno, hay una reducción ahí importante. El otro tema es que ya en los hechos, fíjate, lo curioso, me di la tarea de investigar. Resulta que Donald Trump entró, si no estoy mal, en funciones de este segundo mandato apenas en enero de este año, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, en lo que va de este año, por lo menos en el reporte oficial que se tiene de los primeros 4 meses, ha habido más o menos una repatriación de mexicanos. Al día de hoy, aproximada de 61,000 personas, pero esto es aproximado. En dato oficial de los primeros 4 meses fueron de 43,279. En la administración de Trump, que es anti-mexicano, anti-migrante y todo lo que pudiera ser hoy anti-buena ondita, ¿no? En el gobierno pasado, Joe Biden, el año pasado, en ese mismo lapso de tiempo, enero a mayo, hubo un total de repatriados mexicanos de 65,951 personas. Es decir, casi poco más de 20,000 repatriados mexicanos en el periodo de gobierno de un presidente wokeista, sí, y que no hacía mucho alarde del tema, pero que en el hecho estaba deportando a más mexicanos. Claro, él tenía más pedo porque ahorita Donald Trump tiene 90% menos del flujo migratorio desde México. El otro compa pues tenía más problema, pero lo cierto es que en la acción estaba siendo más cruel. Ahí es donde yo quizá justifico un poquito la manera agresiva del discurso de Donald Trump, porque eso pues, ha impedido o ha disminuido más bien que ejecute en la acción la deportación de mexicanos y todo el proceso doloso que eso pudiera hacer. Pero vaya, híjoles, ahí yo me siento un poquito entre la espalda y la pared. Dije, no sé tú cómo vas a ver, ¿hasta qué tanto tú justificas ese discurso acá matón de Donald Trump contra los mexicanos? Sí, bueno, yo creo que es un estilo, ¿no? Más que otra cosa, si vemos, Donald Trump siempre ha sido un gritón, un amenazador. Ahora lo vemos con el tema de los aranceles. Es alguien que a nivel empresarial ha tenido como este tipo de liderazgo, me parece a mí. Este liderazgo agresivo que lo mueven mucho entre la clase empresarial, de imponer, de negociar, pero yo te impongo para que podamos sentarnos a negociar, ¿no? Entonces me parece que este discurso es, a ver, yo lanzo fuertemente las amenazas, yo lanzo los gritos, ¿para qué? Bueno, pues vamos a sentarnos, vamos a ver ya los números, y aunque a veces los hechos no son tan fuertes realmente como pareciera que fuera, ¿no? En la práctica creo que no es tan agresivo como lo hace, como un perro de estos perros que ladran muy fuerte, pero que ladra, pero no muerde tan fuerte, ¿no? Sí te saca un buen susto, pero ahí está la cosa. Y fíjate que estaba viendo un dato ahorita, nada más por comentarte algo que también me parece importante, sobre todo subrayar. Aquellos les están dando la oportunidad de que regresen a muchos de nuestros compatriotas, y que acá los vamos a recibir y que les van a dar unos apoyos de gobierno y todo. Y he notado que hay algunas familias que regresan con pues prácticamente toda su casa, y resulta que aquí les cobran una cantidad exorbitante por el menaje que ellos traen. A veces traen pues sus televisiones, traen sus carros, traen algunos carros de más, no sé. Y entonces, o sea, el gobierno mexicano, en vez de decirles, no, pues vengan, se los vamos a acoger, no, todo lo contrario, o sea, pues aplícales impuestos para que puedan entrar a su mismo país. O sea, ahí el gobierno nunca pierde. Una política contradictoria, ¿no? En el gobierno nunca pierde. A mí, por ejemplo, en ese tema, a mí me da vergüenza, de verdad, que se presuma la cantidad de remesas que vienen de Estados Unidos a México. O sea, no tiene nada que presumirse eso, porque es gente que, si tú le preguntas, en su mayoría se fue por necesidad. No se fue porque quisiera. Y hablar de necesidades porque no pudieron resolver sus necesidades en su país. Exactamente. Y la gran mayoría de esas necesidades son de los temas más lacerantes de nuestra nación. Estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de corrupción, desempleo. Estamos hablando de desempleo.
Y eso fue lo que los obligó a irse para allá. Y que tú después digas, miren, es una gran cantidad de dinero que entra desde Estados Unidos por los connacionales que están por allá. Pues sí, güey, por culpa de tu responsabilidad de gobierno, pues. Sí, tu gobierno. Y a ver, y siguiendo con el tema del discurso de Donald Trump y hasta dónde se puede justificar, mi querido Gil. Donald Trump sale prácticamente criminalizando a todos los mexicanos, porque sí lo ha dicho así tal cual. Ahí tengo yo varios clips de videos en donde se avienta esas frases de tomen a sus criminales y regrésenlos, take back to your country, ¿no? Van para afuera. Él no dice específicamente a los que vienen aquí o sea, no reconoce que hay mexicanos buenos. Claro. Y en su discurso simplista, populista, y mexicanos buenos y malos. Él dice, agarren por parejo y a chingar su madre de vuelta a su país. Y sí se me hace a mí un poquito injusto o un bastante injusto, porque estamos hablando, decíamos, allá viven más o menos 40 millones de mexicanos. De esos, tengo una estadística, un dato, en el año 2024, del año pasado, de esos 40 millones, solamente 14,037 personas fueron sentenciadas por algún tipo de cargo de delito federal o estatal y por ende fueron vinculados a alguna cárcel, algún penal allá en Estados Unidos. O sea, 14,000 de 40 millones que viven allá, creo que no se me hace justo. Insisto, no tolero ni voy a encubrir el que el haberse ido allá de manera ilegal fue un delito, sí, pero de eso a tacharte de criminal. Y sobre todo, yo soy una persona que sí cree en las segundas oportunidades y creo que es algo que ha fallado en nuestro sistema de justicia, en el sistema penal mexicano y creo que en el de prácticamente cualquier parte del mundo, porque se supone que son centros de rehabilitación o de readaptación social y sirven para todo menos para readaptar al ciudadano. Se supone que la teoría, la filosofía detrás de esos centros de readaptación es creer en la segunda oportunidad. A ver, te vamos a ayudar con tu castigo para que el día que mañana salgas siendo un ciudadano de bien o un mejor ciudadano. Y ahí se le da un poquito, digamos, de valor al sentido humano de decir, puedes tener una segunda oportunidad. El hecho de que por un detalle de este estilo, un detallote, haber cruzado otro país de manera ilegal, ya tú digas es un pinche criminal, pues sí, creo que es un exagerado. Y cuando ves la estadística, dices, verga, pues creo que no tiene mucho sentido lo que el amigo expresa así de una forma tan fuerte, ¿no? Sin embargo, dentro de los inmigrantes, sí pudiera tener justificación. O sea, te estoy mandando desde hace rato factos a favor, factos en contra sobre el mismo tema. Porque este número de mexicanos que fueron sentenciados en algún juicio allá en Estados Unidos representa el 65.9% del total de personas extranjeras que viven en Estados Unidos que cometieron algún delito. O sea, quiere decir que del total de la población inmigrante en Estados Unidos, más del 50% de los malportados son mexicanos. Sí. Entonces, ahí puede haber algo de justificación de decir, oigan, cabrones, pues más de la mitad de los inmigrantes que están aquí y que se portan mal son de su tierra, pues llévense a chingar su madre mejor por parejo. Pero, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Hasta dónde te inclinas más? Sí, yo creo que, insisto, que Trump lo que hace es, pues, ladrar fuerte para que todos, pues, piensen que realmente esto es una norma clara, ¿no? Algo que él dice y se va a cumplir. O sea, yo no voy a aceptar que venga aquí nadie a violar la ley, yo no voy a aceptar mucho menos mexicanos que vengan a quitarle una oportunidad a un norteamericano, una frase populista, ¿no? O sea, decir, a ver, vamos a recuperar el nacionalismo y les voy a devolver a los norteamericanos toda la nación. Obviamente una política pública patriótica, nacionalista, a lo mejor llevada al extremo. Y que por otro lado, mira, yo digo, a lo mejor espero, amigos, que no vayan a pensar que estoy totalmente a veces en contra de la cultura mexicana. Ahí de abajo traes la bandera de Estados Unidos. Yo quisiera que cambiáramos mucho nuestra forma de pensar los mexicanos. Mira, yo conozco muchos de los conocidos, valga la expresión, que están en Estados Unidos, muchos que se han ido de aquí, se han ido con papeles falsos, se han ido usurpando allá números de seguro social. Cuando tienen oportunidad, violan cualquier tipo de ley, o sea, manejan y cometen ahí muchas infracciones. Hay algunos que se jactan de decir, el otro día con uno que estábamos platicando, me dicen, no hombre, yo tengo un super récord de faltas ahí de tránsito y nunca me ha pasado nada y yo cuando se ocupa me regreso y etcétera, ¿no? O sea, yo creo que la figura del mexicano desgraciadamente no ha sido bien valorada en Estados Unidos. No se han hecho ellos valorar. No se han hecho valorar, es decir, no nos hemos hecho valorar.
Porque su cultura es la misma que aquí expresan. O sea, eso sí, de presumir el mal portado que eres es muy de los mexicanos. Aquí así también. es. Y tú vas a los barrios allá y también siguen siendo, teniendo esa cultura mexicana, ¿no? Del valemadrismo y de... Lo único que cambia quizás un poco es la parte del trabajo, porque ciertamente van a trabajar. O sea, ahí sí no les queda de otra. Pero como tú dices, bueno, ¿por qué no trabajan aquí como lo trabajan allá? Aquí empiezan luego a ver la manera de no cumplir con las horas. Allá no se puede. Entonces, te digo, sí me parece que Donald Trump hace este tipo de discurso, tiene esta narrativa, pues para que se vea de manera muy clara lo que él está dispuesto a hacer, ¿no? Por un lado. Y por el otro, porque desgraciadamente los mexicanos no nos hemos sabido dar a valorar en Estados Unidos. Yo creo que a mí me llegaron a invitar alguna vez a ser abogado, a ejercer mi carrera en Estados Unidos. Había que hacer un examen y tener ahí algunos conocimientos sobre la ley de allá, etcétera. Me invitaba a un corporativo. Entonces, ellos decían, es que la aportación de los profesionistas aquí es muy bien valorada. Sin embargo, hay pocos los profesionistas que como abogados dicen, voy a ir a Estados Unidos a ejercer la carrera, por ejemplo, ¿no? Y en algunos otros temas son pocos, a mí me parece, quizás, no sé si a lo mejor me equivoque, y no los hemos también sabido vender, pero creo que son pocos los mexicanos que en Estados Unidos han hecho cosas importantes, o sea, cosas que a lo mejor posicionen a México como un país que ha aportado a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. A ver, hay varios factos que a mí me interesaría comentar, de los que estoy de acuerdo, hay uno en el que no estoy muy de acuerdo y que van a ser seguramente polémicos, pero primero, voy a decir esto. Los mexicanos somos trabajadores, sí. Aquí en Estados Unidos y en cualquier lado, y eso no lo digo yo, hay una estadística que demuestra que nuestro país es uno de los países que más horas laborales registra en la semana. Entonces, es un hecho, somos trabajadores. Y así nos ve Estados Unidos, nos ve como un país de mano de obra. Esa es la realidad. Ahora, el problema es que como nos ven como bestias de carga, como los burros de trabajo, hacernos valorar de otra manera como el cuate inteligente, como el cuate que puede pensar, que puede crear una empresa, que puede generar empleo, o sea, digamos, de otro tipo de nivel. Eso nos ha costado mucho trabajo poderlo revertir y es relativamente normal que, o bueno, es sí explicable que esto suceda así. Y a ver, espero que no se me molesten los mexicanos, pero es una realidad. Ellos nada más se remontan a la historia. Frente a Estados Unidos, ¿qué somos los mexicanos? Pues somos los güeyes que perdimos más de la mitad de su territorio. Sí. Somos los güeyes que los hemos buscado cuando aquí tenemos pedos, pues van y cruzan allá para pedir chiche, para pedir trabajo, para vivir en relativa paz. Somos los güeyes que no podemos ejercer una justicia propia, tenemos que reflejarnos en el lente del norteamericano para que a través de lo que ellos nos digan si está bien o no podamos nosotros decir, efectivamente nuestro país es un corrupto, hay colusión del crimen organizado con el gobierno mexicano. Somos ese tipo de país y para acabarla de chingar, los mexicanos que se van para allá, lo digo con mucho respeto, pero es una realidad, pues no son precisamente los mexicanos que resalten por sus hechos, por sus resultados, pues, digamos, ante la sociedad. Es decir, no son mexicanos que ya se van allá exitosos, con familias bien consolidadas, de valores. Pues no, se van güeyes que la gran mayoría de ellos pues son gente que pues, no tuvieron otra oportunidad. No digo que sea su culpa que no haya tenido otra oportunidad, es culpa de nuestro país. No tienen otra oportunidad y así limitados de valores, limitados de principios, limitados de educación, limitados de habilidades, pues se van a otro país a hacer pues eso, bestias de carga. Por eso es que nos estereotipan así. O sea, a ver, no está bien que lo hagan porque en México hay un chingo y en el mundo hay un chingo de mexicanos valiosos con muchas habilidades, de valores, de principios. Claro. Yo me atrevo a decir que somos la amplia mayoría. El pedo es que los que se van para allá no son la amplia mayoría, son todo lo contrario, por lo cual creo que sí justifica un poco que hasta cierto punto el norteamericano nos vea con desdén. Ahora, ante esa mirada con desdén, que yo también la he sentido, y mira, no nada más en Estados Unidos, en otras partes del mundo, y aquí está mi hermano que me ha acompañado de algún otro lado, yo mismo me he sentido discriminado, tienes de dos opciones como mexicano, así lo tomo yo. Una, te haces la víctima como te pinta a la izquierda, decir, no, sí soy un pendejo y no me voy a dejar, aunque lo sea y que chingas, man. O sea, te pones en ese plan de bronquearte por bronquearte nada más, o tratas de mesurarte, agarrar el pedo calmado y decir, a ver, ¿qué hay detrás de este desmadre?
y tratar de agarrar tu grado de responsabilidad, lo demás barrértelo a la chingada y tratar de ser mejor persona, porque al fin del día la vida creo que es eso y se resume en eso. No todo es color de rosas, se presentan muchas complicaciones y de ti depende cómo agarres la situación y si te hace eso mejor persona, te quedas igual o te hace peor persona. Esa es mi forma de pensar, mi querido Gil. Sí. ¿Lo compartes? Sí, totalmente. O sea, yo creo que los mexicanos tenemos mucho que aportar. Realmente si hay algunos detalles que pues además nos han querido vender como historia, que tampoco estoy de acuerdo, toda esta parte del mestizaje, esto de decir que fuimos colonizados y que vinieron a saquearnos y que fue un tema de que violaron a todas nuestras mujeres, esa retórica histórica con los españoles nos la vendieron desde niños. Desde niños nos han vendido que hemos sido un pueblo siempre la víctima. Como un pueblo hasta cierto punto perdedor, ¿no? Los gringos nos robaron y la culpa la tienen todos menos nosotros. Claro, ¿y por qué? O sea, vamos a ver quién fue, o sea, realmente en la historia, cómo se dieron los hechos, cuál fue el contexto. Pero esto lo digo porque a mí me parece que los mexicanos tenemos que darnos nuestro valor, ¿no? Tenemos que decir, tenemos grandes hombres, grandes mujeres que han aportado a la ciencia, a las artes. A veces lo vemos más en las artes porque ya vemos algunos mexicanos que ahí en la parte de la producción cinematográfica han destacado. Bueno, pues simplemente uno de los grandes amigos de Donald Trump pues es Eduardo Verástegui y él es un inmigrante, ¿no? Un inmigrado que ha sabido más o menos pues ir llevando la bandera de México a un buen lugar, y tan es así que participa dentro de, no sé si actualmente, pero llegó a participar dentro del gabinete de Trump, en la administración pasada. Le habían encargado por ahí una comisión de algo de los hispanos. Entonces yo creo que hay muchas cosas que México y los mexicanos podemos aportar. Desgraciadamente nos han vendido esto, nos hemos querido hacer las víctimas, y creo que no ese es el papel que a mí me gusta de los mexicanos, ¿no? Pues nuevamente yo en ese punto en particular me quedo con que es 50% culpa de nosotros y ese es otro 50% que definitivamente no justifico. Ahora, la política arancelaria entre México y Estados Unidos, ¿a favor o en contra de estas medidas que Trump ha impuesto a México y al mundo, respondiendo así sobre temas económicos, Miguel? Sí, me parece impresionante que Donald Trump traiga la agenda política arancelaria en todo el mundo, bueno, casi en todo el mundo, ¿no? Porque sí, vemos que acaba de firmar con la Unión Europea y se puede decir que aceptaron la mayoría de las condiciones que él puso. O sea, si ya hubo un ganador en el pacto, con el acuerdo con la Unión Europea, pues fue Estados Unidos a través de Donald Trump. En el caso de Japón, que podríamos decir, bueno, podríamos pensar que Japón le hubiera puesto sus condiciones, parece ser que no, porque Japón se sometió mucho a algunas de los acuerdos que Estados Unidos le impuso, y creo que me parece que es una habilidad hasta cierto punto que tiene Donald Trump de salir y de sentirse ese primer país que uno de los países más poderosos del mundo, por no decir que el más, y decir, bueno, yo pongo mis condiciones, quieren tener comercio con nosotros, entonces pues yo simplemente vengo y yo les digo cómo va a ser, ¿no? Y digo, sí me sorprende que los países pues no tengan mucho que también ahí imponer. Ahorita está pendiente en países como México, qué chingón vamos a poder. Pues no te creas, hay muchas cosas que podemos negociar, aparentemente, ¿no? Entre comillas. Sí estamos en espera de cómo se va a resolver esto. Tenemos pues la oportunidad del TEMEC que medio nos puede ayudar y no. Y también porque además de que somos socios, ellos viven mucho de la agroindustria que produce México, ¿no? Son de los principales consumidores de todas las hortalizas de México. Entonces México sí tendría pero digo, no se le va a poder poner al tú por tú a Estados Unidos. Yo creo, Gil, que eso es parte también de una mentira que nos hemos querido vender y que algunos patrioteros, así con la palabra despectiva, patrioteros mexicanos, quieren hacer vender como de que México sí se le puede poner a Estados Unidos. A ver, sí, claro que pudiéramos ejercer medidas que seguramente van a ser lacerantes para el gobierno y la economía estadounidense, pero a ver, en una frase muy coloquial,
a ellos les da una gripita, a nosotros nos da COVID, güey. O Sí. sea, sí me explico. O sea, creo que no va la de ahí. Hay que ponernos en el justo medido. México es un país grande, es un país importante, potente, económicamente una de las 25 economías más importantes del mundo. Sin embargo, no estamos ni cerca como para ponernos al nivel de Estados Unidos y ponernos a las patadas. O sea, claro que si ellos nos juegan una medida en contra y nosotros queremos responder así, vamos a perder nosotros de 10-9. O sea, esa es la realidad. Y decir eso no más antipatriota ni mucho menos, es nada más ser realista. Claro. Es lo que es. Pero ahí te va, mi Gil. Yo en un punto estoy a favor de otra vez insisto, yo sigo en este mismo tema de que soy 50-50 con Trump. En el 50% que estoy a favor, y además pongo mi duda de que lo haga por estos motivos, pero bueno, voy a creer que sí es por esto. Fíjate, es en lo siguiente. El poder económico en sí en general, en estricto sentido, es mezquino. Y ya sea con gobiernos capitalistas, socialistas, con quien tú quieras. Y lo que buscan los empresarios o el poder económico es siempre la rendija para poder gastar menos y ganar más. ¿Qué han hecho y por qué hoy se explica mucho el poder económico de Estados Unidos? ¿Qué han hecho estos grandes magnates durante muchos años? Pues muy sencillo. Estos güeyes instalan, allá la facilidad que tienen es de crear empresas, el estado legal fuerte que les da el propio estado justamente, y abaratan la mano de obra yéndose a otros lados. Entonces, crean allá el consorcio fuerte, rápido, con el apoyo del dinero y gobierno estadounidense o de las facilidades que te da el gobierno estadounidense, pero van y producen en otros lados en donde pues, la mano de obra les sale 100,000 veces más barato, ¿no? Ejemplo, México, ejemplo, China, que son países que ha usado como el patio trasero estos grandes corporativos magnates americanos. Un poco también lo que hace el socialismo, por ejemplo, en China. Lo hacen ahora de manera relativamente similar, que no es per se capitalismo, pero lo que hacen es, sacrifican mano humana, la suya, mano de obra, y de ahí pues hay miles de videos y evidencias de cómo a niños trabajando, a seres humanos trabajando de maneras inhumanas totalmente, a cambio de intelecto, a cambio de empezar a aprender cómo maquilar a nivel mundial, cómo hacer carros eléctricos, cómo hacer carros híbridos, y toda esa tecnología se la van quedando, con eso crean paraestatales y ahora ya el poder del Estado que tienen por allá, ¿no? Pero hago esta similitud o este intento de similitud porque el poder económico, Estados Unidos, en China, en donde sea, busca salirse por la rendija para justificar sus atrocidades que hacen y así generar empleo, y pues eso es lo que venden, ¿no? De decir, bien, somos los buenos de la historia porque vendemos, porque hacemos dinero, generamos empleo, generamos riqueza para nuestra nación. Lo que Estados Unidos está haciendo a través de Donald Trump creo que puede combatir en el fondo un poco eso, porque es decirles a estas empresas, a ver, momento señores, a mí me vale madre tu interés económico que tengas en otro país para generar ahí plantas, te vienes acá papacito, acá generas el empleo y aquí vas a pagar. Y detrás de eso, ¿qué hay? Pues impuestos y un chingo de cosas que al gobierno sí le interesa. Esa que nos quiere vender de que no, es que quiero volver a ser América grande y queremos acá tener nuestros cooperativos, yo no me la compro. Es por un ingreso económico al Estado, porque esos impuestos se van a otro lado. Y pues si allá representan o representarían $1,000,000, en México representa $1,000,000 y la disparidad que eso puede implicar. Pero bueno, tendría algo positivo que el propio país que manda, que es Estados Unidos, estaría evitando que se menoscabe la mano de obra mexicana o de otros países, y con ello, ahora que está muy de modita para los izquierdosos, los derechos humanos de la gente, ¿no? Tendría que venir alguien de derecha y alguien capitalista a través de sus intereses quizá mezquinos, económicos, tratar de dignificar al ser humano en ese sentido, ¿no? Entonces, yo por eso estoy un poquito 50 a favor, 50 en contra. Claro, la parte en la que estoy en contra, no estoy a favor de que le metan una chinga económica a nuestro país, que de por sí no la estamos llevando mal. Y pues digo, él está defendiendo su casa, ¿no? Y está perfecto, está pensando en los intereses del gobierno de Estados Unidos. Ok, está bien, pero hay esa corresponsabilidad de, a ver, no es Estados Unidos nada más. O sea, yo tampoco defiendo al 100% a rajatabla, tampoco estoy en contra al 100% del corporativismo global, ¿no? Del globalismo en política. Pero sí hay una corresponsabilidad porque el mundo no se entiende
como Estados Unidos nada más, o como México nada más, siendo el magnate que es el político más importante del mundo, pues eso también implica cierta responsabilidad con el mundo, de alguna u otra manera, y pues no se vale que por tus intereses, como lo hacen los empresarios americanos, te lleves por las patas a quien chingados venga, y en este caso, pues a los mexicanos, a varios países, ¿no? Esa es mi postura, Mijir. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, no, yo creo que vemos cómo, sea capitalismo, sea socialismo, hablando en este caso de Estados Unidos, China, a final de cuentas, ¿en dónde queda todas esas ganancias, ¿no? Y cómo las van a distribuir. Me parece que eso sería algo que lo que nos podría preocupar a nosotros, los terrestres, los de tierra, ¿no? Terrenos. Sí, los que decimos, bueno, ¿y mañana qué vamos a comer? O pasado mañana, ¿no? Porque finalmente, en la parte de Estados Unidos, dices tú bien, bueno, pues están los corporativos, dice Donald Trump, vengan aquí, yo les abro todas las puertas, están las oportunidades, pero bueno, aquí me van a dejar el recurso, pero ¿no? al precio de Estados Unidos. Claro, y además, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué lo va a ocupar realmente? Y en el caso de China, pues da la misma, porque finalmente, ¿cuál es la calidad de vida que tienen todos los que viven en ese país? Es una calidad de vida muy baja, ¿no? O sea, los que lo siguen manteniendo el poder, pues son los gobernantes, por un lado, o los grandes empresarios, que a final de cuentas los gobernantes se someten al poder económico. Eso lo podemos ver también incluso en Estados Unidos. Donald Trump, yo creo que no solamente es él. O sea, yo creo que Donald Trump seguramente hay familias norteamericanas que están detrás de Donald Trump y que le van dictando también ciertos Por supuesto, allá las elecciones se ganan con el acuerdo con el poder económico. Así es. Tú lo sabes que hay una precampaña que es de recaudación de recursos y luego ya viene la campaña política. O sea, allá el poder económico y político es uno mismo. Sí, es una realidad. Sí, entonces finalmente, pues, digamos, como para nosotros, el problema siempre es ese, ¿no? Que no hay digamos, una política pública, como en el caso de el capitalismo o ya sea el socialismo, que vaya dirigida realmente a que las clases sociales pues vayan superándose, o sea, que se vaya viendo realmente una oportunidad para todos, una oportunidad, y no sé, yo no quiero decir igualitaria, pero sí en los diferentes campos, que realmente hubiera una oportunidad de desarrollo para las personas que viven en cada país, ¿no? A mí eso de cerrarse al interior de tus fronteras no me gusta. Lo critiqué del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México, lo critico igual de Donald Trump y lo criticaría de cualquiera, porque lo cierto es que hoy en un mundo interconectado debemos de convivir y saber convivir, lo que eso implica, con todas las naciones del mundo. Para mí, si Donald Trump hubiese querido actuar de manera justa, lo que hubiera hecho era, a ver, no les prohíbo que se vayan a otros países, son libres de hacerlo, pero no se van a salir con la suya, que es la de pagar menos. En todo caso, hacemos una proporción de lo que se están ahorrando, por ejemplo, por tener empleados en México, y ese ahorro que tienes, a lo mejor no todo, pero una parte, vamos a ponerle por ejemplo la mitad, lo vas a pagar en un nuevo tributo que te voy a aplicar a ti, empresa, que estás yendo a contratar mano de obra a China, a México, a donde sea. Y bueno, ahí entonces sí pudiéramos hablar de que piensa en su país, porque pues está generando un ingreso más, de que no le interesa tanto el poder económico, que eso jamás va a pasar, porque ahí en Estados Unidos el poder económico está totalmente ligado al poder político, y de que está de alguna otra forma pues siendo justo, buena onda, digamos, con los países con los que tiene relaciones diplomáticas, que no es su responsabilidad primordial o su responsabilidad primaria, pero sí creo que es una responsabilidad civil moral que no solo él, todos debemos de tener. O sea, México también tiene que actuar, no siempre pensando en, ¿qué le acomodará a Estados Unidos? No, pero en algún punto del orden del día tenemos que cuidar eso. O sea, no vamos a actuar y me vale madre el mundo, ¿no? Y viva México. No, tenemos que vivir en una sociedad de convivencia. Yo así lo creo, ¿no, mi querido Gil? Sí, claro. Y además también me parece que a veces nos hemos enfocado demasiado en Estados Unidos. Digo, ahorita estamos hablando de este tema. Sí, sí. Pero creo que nos ha faltado mucha diplomacia en otros terrenos para que pudiéramos abrirnos un poco más también a otros países con los cuales podríamos tener muy buenos tratados en el tema del comercio. Y bueno, no sé, realmente yo desconozco si Estados Unidos le ponga un límite a ese tipo de cuestiones, ¿no? Que le diga, a ver, firmas conmigo, pero no puedes firmar con nadie más. Seguramente sí, son las letras chiquitas de cada contrato. Sí. Seguramente sí.
A ver, vamos al último punto sobre el tema, mi querido Gil, que es, ¿hay intromisión o no del gobierno americano en la seguridad de México? Y si sí lo hay, ¿a favor, en contra? Híjoles, este es un tema muy... Está bueno, ¿no? Está bueno para cerrar. Fíjate que yo creo que siempre la ha habido. Hasta cierto punto siempre la ha habido. Quizás antes no lo conocíamos muy claramente. Siempre ha habido agentes de la DEA, agentes de la CIA en México. Sin embargo, pues era muy cauta la política que tenía Estados Unidos. Había ciertos acuerdos a un nivel muy alto con los presidentes, y que era pues para mantener cierta, digamos, una política de información más que de otra cosa. Porque finalmente México pues nunca ha sido un país tan bélico. El problema ha sido cómo ha crecido el crimen organizado actualmente en México, que es algo que sí le empezó a preocupar a Estados Unidos. Mientras no crecía, pues lo tenía hasta cierto punto controlado. Ahora al grado de que ya los ha clasificado como terroristas, ¿no? O sea, como grupos de terroristas. ¿Por qué? Pues porque ya a Estados Unidos ya le preocupa a estas organizaciones este crimen organizado, que no solamente trabaja, produce y tiene sus actividades en México, sino que le ha entrado al globalismo, y que además tiene nexos con la mafia italiana, que tiene incluso no sé hasta dónde pudieran financiar ciertas organizaciones fuera de México que también se dedican al crimen organizado, y nexos obviamente con muchas también organizaciones delincuenciales en Centroamérica, en Sudamérica. Entonces Estados Unidos me parece que es donde ya le está preocupando, ¿no? Por eso es que la intromisión que tiene cada vez se ve más clara. Vemos cómo vinieron aquí a hacer la detención, en este caso, si no me equivoco, del Mayo, ¿no? Una operación que me sorprende que la presidenta diga, es que no sabíamos. O sea, si realmente no sabía, es preocupante que haya Entonces, llegado. ¿hubo intromisión? Sí, claro, es evidente, y es preocupante que haya llegado a pasar esto, ¿no? Entonces, creo que Estados Unidos sí ha tenido mucha intromisión en esta parte de la cuestión de la seguridad en México, pero no sé hasta dónde. Me parece que pudiera ser buena. O sea, no quiero decir que sea buena del todo, pero creo que le mete cierta presión para que el gobierno se ponga las pilas y empiece a tener ya ciertos controles de seguridad con mayor fuerza, con mayor calidad, con una dirección más clara. Sí se ha visto, la verdad, eso hay que reconocerlo, la diferencia de este gobierno actual de Claudia Sheinbaum con el gobierno de los abrazos y no balazos, y sobre todo también el tema de Trump. O sea, sí se ha visto que Trump dijo, a ver, vamos aquí a detener esta política de abrazos y no balazos, y le tienen que entrar a perseguir y a detener a los capos, ¿no? Y ya se ha visto pues estos capos que han estado deteniendo, y ahora con los chapitos, y en el caso del hijo del Chapo, que ahora me imagino la cantidad de información que les va a soltar. Es decir, yo no me imagino los nombres, la cantidad de nombres, porque la negociación era o te conviertes en testigo protegido, o incluso estaban pensando en cadena perpetua. Entonces, la negociación que están haciendo con él, yo creo que les va a dar muchísima información, y yo creo que aunque Claudia Sheinbaum diga siempre que siempre vamos a estar en un diálogo y que no va a haber intromisión, yo creo que ese tema a ella la rebasa. O sea, no a ella, quiero decir al Estado mexicano, que Estados Unidos tenga intromisión en el tema de seguridad, lo rebasa a México. Diste en el clavo. A ver, yo digo, no hay intromisión. No hay intromisión, y lo que sí hay son casos muy particulares en donde el gobierno americano ha brincado la tranca, ha brincado la legalidad y se ha metido en algunos puntos de seguridad o de inseguridad en México, pero no hay una intromisión. ¿Por qué? Porque en este y en todos los temas, la relación entre México y Estados Unidos no la podemos ver como una relación de iguales, como según la quieren hacer vender. Se oye bonito, se oye patriota decir, no, sí, México discutiendo al nivel de Estados Unidos y no nos pueden ver de a menos. Está bien, se oye bonito. Lo cierto es que no somos así. No. O sea, en muchas cosas Estados Unidos nos lleva años luz y nos ven así. Esa es la realidad. O sea, nos ven desde arriba. Esa es la realidad.
Y es como una relación de hermano mayor, hermano menor. O sea, pues no va a haber un trato igual, jamás lo habrá. Y así se tiene que entender. Entonces, en el caso específico de la seguridad, el hecho de que Estados Unidos tenga las capacidades y los intereses de controlar no solamente su país, sino más allá de su país, porque estamos hablando de un país que no solamente se preocupa, lejos de lo que vende Donald Trump, por sus fronteras, sino que tiene intereses en todo el mundo, Claro. a diferencia de México, que con pedos podemos hacernos cargos de nuestro desmadre aquí adentro. Eso jamás va a terminar por ser un tema de iguales y obviamente nos va a rebasar. Sí. Y así tenemos que entender la situación y yo estoy seguro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que México en muchas cosas sabiendo, muchas cosas no sabiendo, ha doblegado las manos sobre situaciones que Estados Unidos le ha permitido, le ha pedido. Y también estoy seguro que Estados Unidos, en ese mismo entendido, de que se sabe su posición de superioridad, no por moral, insisto, sino por condiciones reales, vamos a decirlo así, físicas, tangibles, le ha pasado también muchas a México, así como de, está bien, órale va, pero ya cuando sabe que se puede poner serio, sabe que ponen aprietos al país. Claro. Y eso es lo que más o menos pasó en el tema de, bueno, pues varios casos recientes, ¿no? Pero el más reciente quizá, el caso, decías tú, de Ovidio Guzmán, ¿no? En donde creo que ahí sí la presidenta, que a mí me ha gustado en general, la forma en que ha salido con la bandera de México a tratar de decir, a ver, aquí hay mucha presidenta y no nos van a decir qué tenemos que hacer y nos vamos a ver de iguales con Estados Unidos. O sea, el discurso se oye está bien, yo lo pudiera comprar, digo, órale, está chido. La realidad es que no es así y ella lo sabe. El problema es que lo que dijo, de repente como que sí se la cree y se envalentona y trata de hacer o decir cosas que pues yo creo que a lo mejor piensa que nada más da para los mexicanos, pero pues ya te escucha todo el pinche mundo, ¿no? Y obviamente también te escuchan del otro lado. Y de pronto, pues ponerse a discutir con el abogado, Sí. Jeffrey Lichtman, de Ovidio Guzmán, pues ya me parece que es justo llegar al punto en donde dices, no estás entendiendo tu proporción de relación que debes de tener con el vecino de enfrente. Entiende que te rebasa en tecnología, en medidas de desplazamiento, en información, en capacidades informáticas, en milicia, en número de elementos de su guardia militar, también de sus guardias civiles. O sea, no hay manera de que te puedas comparar. Mejor, a ver, callémonos la boca tantito, ¿no? Porque no estamos nosotros, ¿no? Para bravuconadas. Callémonos la boca tantito y mejor dialoguemos por abajo. Eso nos ha funcionado. Funcionó en el pasado, no tendría por qué no funcionar ahora. Y más aún con el rey de la bravuconada, ¿no? Con Donald Trump, que es el que dirige ahora la política migratoria de seguridad y en todos los sentidos de Estados Unidos. Ese es mi punto de vista. Ahí, ¿tú cómo lo ves ya para cerrar, mi Gil? Sí, no, creo que sí, tienes razón en esa parte. No se puede comparar, obviamente, la potencia y sobre todo en materia de seguridad, en materia de inteligencia, ¿no? Que tiene Estados Unidos con México. Y creo que, bueno, como tú dices, no hay intromisión, quizás en la parte, ¿cómo podemos decir?, física, objetiva, pero yo creo que si te marcan el ritmo, si te marcan las reglas de alguna manera, yo creo que eso sería intromisión. Por eso hablo yo de que sí, me parece que sí habría intromisión, porque prácticamente le ha dictado la tarea muchas cosas Donald Trump, aunque no directamente, al gobierno de México, ¿no? Pero es que eso es lo que te digo, se da por la condición natural que vive uno y el otro. O sea, ¿tú te imaginas a México dictándole medidas de seguridad a Estados Unidos? Sí, no. Imagínate. Y entonces nosotros somos más respetuosos de la ley porque no nos intrometemos en su seguridad. O sea, ¿sí me explico? No. Ellos lo hacen porque pueden y porque pues son lo que son. Nosotros no podemos decir hay mucho. O sea, ¿cómo nos veríamos? Sería ridículo. O sea, ¿cómo consideras? Imagínate que venga la secretaria de Seguridad de Estados Unidos a decirnos en spots en la televisión mexicana que este tema de los criminales en Estados Unidos, ¿no? De los mexicanos que están allá, que los regresen. O sea, tuvieron que hacer una reforma, o no sé si ya pasó la reforma, para que no se diera este tipo de situaciones. Qué mayor intromisión, ¿no? No, a ver, pero otra vez, es que no es... Bueno, a ver, yo entiendo el término intrometerse como que lo hacen brincándose las de la ley y de todo respeto.
Y no, yo no lo veo así. O sea, es simplemente por condición natural de uno y del otro. O sea, yo no veo una agandalle. Agandalle sería el que te acabo de comentar. Que México quisiera dictarle medidas de seguridad a Estados Unidos. Ahí sí dices, no mames, o sea, como que cómo. Y si lo llegas a hacer, pues sería como, no manches, pues no sé qué. O sea, ¿de qué pudiéramos disponer como país para hacer algo así? Pues solamente ir a hacerle la guerra, yo creo, y pues a donde nos llegue, ¿no? Yo creo que no llegamos ni a Los Ángeles y ya valió madre, ¿no? Pero no tiene que ver con el tamaño de país, ¿eh? Estoy hablando en un tema muy en particular. Lo mismo pongo, por ejemplo, como si ahora, y se han atrevido a hacerlo, México quisiera decirle cómo garantizar seguridad a El Salvador. Y lo han hecho, criticando el modelo de El Salvador. Sí. Y dices, güey, ¿con qué? ¿Sí me explico? O sea, eso es por lo que yo digo en esa similitud ahora con Estados Unidos, que no hay intromisión. Sí, seguramente habrá casos aislados, que no es la generalidad, en donde Estados Unidos se ha brincado la tranca, muy pocos conocidos, pero seguramente en esas historias que se cuentan tras bambalinas de la política habrá más de un caso en donde pudiera existir hasta el encabronamiento del jefe en turno, ¿no? Mexicano, de decir, pues güey, se pasaron de lanza. No pudo haber sido el caso de lo del Mayo, sí pudo haber sido, pero vaya, son casos en aislados. Y en todo caso, hasta se justifica un poco, insisto, por esta relación de desiguales, porque no lo somos iguales. Me voy a ir a otro tema, a otro ejemplo en un tema distinto, Mijil, que ahí seguramente vas a coincidir conmigo. Es como cuando quieren decir, en el caso del género o el sexo, que por unos cuantos hombres babosos, estúpidos que golpean mujeres, todos los hombres somos unos machistas y todos somos unos homicidios en potencia. Claro. ¿Qué dices tú? Sí, no, es un absurdo. Exacto. Es un absurdo. Y en todo caso, entendemos que esa violencia o esa disparidad, digamos, en la fuerza se da por una condición natural biológica. Ahí específicamente biológica, no porque haya el instinto de matar del hombre y siempre en contra de la mujer, ¿no? Entonces, entendiendo en esa comparación de no iguales, sí iguales en otras cosas, no en la fuerza física, pues tú puedas entender que regularmente el hombre es el que de pronto se pasa más de la raya con la mujer que al revés. Sí. Acá en el caso mexicano y Estados Unidos es así. Sí. Se entiende, no se justifica, se entiende que en todo caso el que de repente se pase de la raya en las medidas de seguridad que dicta o no a otro país sea Estados Unidos y no México. Es por eso que yo digo que no hay intromisión. De acuerdo contigo. Ah, bueno. En esta entonces sí coincidimos. Vale, pues bueno, pues ¿qué más quieres abonar, Gil, sobre el tema? Ya tocamos varios rápido, temas escabrositos, pero rápidos. No, pues muy interesante, ¿no? O sea, siempre la relación Estados Unidos-México va a ser muy, muy polémica, además, porque yo estoy seguro que habrá quienes coincidan conmigo, contigo, o quienes piensen de otra manera, ¿no? Lo importante es que también yo siempre he dicho, podamos dialogarlo, podamos sentarnos a platicar y que cada quien se quede con lo que cree que es más conveniente, ¿no? A mí me parece que Estados Unidos tiene todo el derecho de poner sus reglas, de llamar a esto como una política nacionalista, y México tiene que preocuparse por sus problemas, ¿no? Nosotros tenemos que preocuparnos por los problemas de los mexicanos, porque no hay desarrollo, oportunidades de desarrollo, porque hay mucha pobreza, porque nos venden una narrativa que realmente no se está viendo en los hechos, con todo este tema de los programas sociales. Me parece una pésima política, digo, eso no lo voy a meter a este tema, pero una de las políticas públicas más pobres que he conocido, darle una limosna y permítanme esta expresión, a la gente para que esté contenta, para que diga que estamos bien. Tranquila, por lo menos, ¿no? Subir el nivel de la pobreza, porque ya están accediendo a un ingreso promedio. Y entonces creo que es una política que no es buena para México, ¿no? Mucho menos para precisamente generar esos talentos, ese tema de competitividad, ese tema de aprender, no aprender a ir por el pescado, no que me lo den, sino aprender cómo se pesca. Y entonces yo creo que tenemos mucho que dar los mexicanos, somos una nación grande. Yo así me considero, así considero a México, pero creo que nos hace falta dar pasos más firmes, ¿no? Sí, totalmente. Mira, y en esto de curar filias y fobias, a mí me gusta algo mucho de la gente que vive allá, de los americanos, y es su sentido patriota. Yo quisiera invitar a los mexicanos
que nos curemos de filias y fobias. Así Hay es. cosas que vale la pena aprender, replicar de otros connacionales y de extranjeros también. En este caso, a mí, que he tenido la oportunidad de ir varias veces a Estados Unidos, no sabes, me pone la piel chinita que en eventos bien pendejos, bien X, siempre entonan su himno nacional, izan la bandera, todos con respeto, con mucho orgullo. Vas caminando por las calles de cualquier barrio, de barrio alto, barrio medio, barrio bajo, ves banderas de Estados Unidos en muchas casas, o sea, se siente ese sentido patriota. Y claro, volviendo a, ahora sí que haciendo un hilo con lo primerito que comentábamos, es bien importante, incluso psicológicamente hablando, entender que el que tú tengas una identidad, podrá estar equivocada o acertada para otras personas, incluso para ti mismo, pero el que digas yo soy esto y me aferro a esto y lo defiendo, te va a permitir dar pasos más sólidos, avanzar. Y Estados Unidos yo creo que lo ha hecho. Estados Unidos sabe quiénes son, se han creído la potencia del mundo, se han creído los buenos de la historia, así como nosotros nos hemos creído los mártires de la historia, ellos se han creído los buenos de la historia, los salvadores del mundo, y sobre eso siguen avanzando. Y bueno, pues ahí están los resultados. O sea, podemos decir misa, pero los resultados nos definen. Ahí está la realidad de un país y esta es la realidad del otro. Ojalá eso le podamos aprender. A mí me encantaría ver que aquí en México eso pasara. Que en cada eventito ahí, por pedorro que sea, se entona el himno nacional, ver banderas orgullosamente de mexicanos. Sí, bueno, que lo canten bien. Sí. Pero bueno, es parte de los buenos deseos que les puedo desear a la audiencia. Pues mi Gil, un gustazo haber estado contigo. Siempre se platica rico acá con mi amigo Gil. Gracias. Pues amigos, un episodio más. Ya saben, denle like, suscríbanse, toquen la campanita y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense.